tardes, amigos de la radio El Mirador del Gallo, en la cresta del dial 107.9 Santiago de Chile, con su programa Historias Rinconianas, con Catalina Choff y Manuel Venegas. Buenas tardes, estimados amigos de Radio El Mirador del Gallo, por el 107.9 FM para todo Santiago de Chile y el mundo, con tu programa Historias Rinconianas con Catalina Choff y Manuel Venegas. Hoy programa capítulo 31 dedicado al Código Da Vinci y todos sus misterios, y le entrego la palabra de inmediato a Catalina Choff. Hola queridos amigos, ¿cómo están todos ustedes, los amigos de Rincón Patrimonial Chileno, y por supuesto que son fieles auditores de Historias Rinconianas? De inmediato saludamos a Javier Martínez Moya, que está ahí conectándose con nosotros, y por supuesto vamos a saludar a don José Sánchez, a don Jorge, la Sandrita y a la señora Patricia, que en algún lado de Santiago ellos están ahí pendientes de nosotros. El programa de hoy día, como yo ya les decía Manuel, está dedicado al Código Da Vinci. ¿Y por qué al Código Da Vinci? Porque si ustedes puedan hacer memoria, dentro de los primeros capítulos, cuando nosotros estábamos recién empezando a conocer la radio, uno de los programas que hicimos fue acerca de la ciudad de los Césares, y una de las teorías que había era que justamente habían pasado los templarios por estos lugares buscando esta mítica ciudad, que no solamente se puede encontrar en Chile, sino que a lo largo de toda América Latina, con distintos nombres. Nosotros la conocemos como la ciudad de los Césares, al igual que en Argentina, más al norte se conoce como la ciudad de Cristal, y mientras más al norte vamos, otros nombres les vamos encontrando, pero con una característica común: es una ciudad que se traslada de lugar en lugar y es eterna en el tiempo. Antes de comenzar nuestro programa, chiquillos, también les queremos dar nuestras fechas interesantes. Como siempre, empezamos cada uno de nuestros programas. Y para eso tenemos que empezar recordándoles que a 245 días que termina el año y a 1 del Día del Trabajador, es decir, hoy, nosotros tenemos que recordar que un día como hoy, pero en 1950, en la ciudad de Viña del Mar, se concreta la mayor goleada de los clásicos del fútbol nacional. ¿Qué te parece eso, Manuel? Y no me van a creer, Everton de Viña del Mar golea a su clásico rival Santiago Wander por 17 goles. Chanfle, eso sí que se llama goleada. Los pobres wanderinos, yo creo que después de esto necesitaron más de un psicólogo para levantarse. Hoy, un día como hoy también, nace en 1915 don Pablo Pérez Sañartu, ingeniero y político, quien fallece en 1987. Y en 1989 nace Valentina Carvajal, una conocida actriz. También fallece Miguel de Olivares, jesuita chileno, que a propósito él también anduvo en algún momento tras la pista de esta mítica ciudad. Tenemos que recordar también a los amigos que las celebraciones de hoy día están internacionales. ¿Por qué? Porque en Paraguay se celebra el Día del Maestro, en México el Día del Niño, en Vietnam el aniversario de la liberación de Vietnam,
En Perú, el Día del Psicólogo. En el norte y centro de Europa, Noche de Walpurgis. En Uruguay, el Día del Trabajador Rural, pero para todos los demás, hoy día, y en Estados Unidos, el Día de la Honestidad. No sé si se practica eso. Aquí en Chile es difícil. Pero hoy día es el Día Internacional del Jazz. Así que con esa música, que yo la recomiendo mucho, sobre todo para los estudiantes, debiéramos pasar el resto del día. ¿No crees, Manuel? Muy bien, Catalina. Oye, y eso no es todo, porque hoy día tengo que recordar de que hoy día es San Amador, ¿ya? Y además se recuerda a Pío V. Y en otros lugares del mundo se están celebrando a todos los José Benito, a los Pellegrini. Saludo a Pellegrini, que es apellido, pero los apellidos derivan de... Recordemos que los González son los hijos de Gonzalo, por ejemplo. Los Hernández son los hijos de Hernán. Quizás los Pellegrini sean los hijos de Pellegrini. ¿Quién sabe? Hay cosas de nombres y apellidos. Y también se recuerdan en otros lugares del mundo a los Pomodianos y a los Eutropios de Santiés. Así que con eso nosotros damos el pie de inicio al programa de hoy día, que, como les decíamos, está dedicado al Código Da Vinci. Manuel. Ya, estimados amigos, iniciamos el capítulo 31 de Historias Rinconianas, cuando son 15 minutos para las 16 horas. Llegamos tarde como siempre, como dice Ricardo Arjona. Por esas cosas de la vida él la apunta mucho. Entonces, vamos a revisar algunos capítulos. No cree usted que vamos a revisar 400 hojas en una hora y media. Eso es imposible. ¿Qué 400 hojas? 550 hojas. Eso sí que es imposible de analizar. Vamos a hacer el esfuerzo. Pero hay que recordar que si usted vio solo la película El Código Da Vinci, está quedando al debe, porque la película dura 2 horas y 20 minutos, si no me equivoco, que es muy poquito, y se obvían mucho del simbolismo que sí sale en el libro, que esa es la particularidad de por qué el libro fue tan vendido y no tan vista la película. El Código Da Vinci de Dan Brown. Y usted se preguntará quién es Dan Brown, porque uno a veces nombra al autor nomás, pero se queda con la duda de saber quién es este gran escritor. El segundo libro, El Código Da Vinci, porque el primero es Ángel y Demonio, pero no así en el cine. En el cine salió primero El Código Da Vinci y después Ángeles y Demonios. Hijo de un prestigioso profesor de matemáticas y de una compositora de música sacra, Dan Brown ha sentido siempre un fuerte interés por la unión entre ciencia y religión, los códigos ocultos y las organizaciones secretas. Un interés que culminó en su primera novela Digital Fortress y continuó con Ángeles y Demonios, en la que ya aparecía el protagonista del Código Da Vinci, Robert Langdon. El Código Da Vinci ha sido número 1 de la lista de New York Times, Publisher, Wesley y Amazon desde su publicación. Y para más información, danbrown.com, para que usted busque todo lo demás. El Código Da Vinci, una traducción de Juanjo Estrella para Argentina, Chile, Colombia, España, Estados Unidos, México, Uruguay y Venezuela. Siempre eso debe quedar claro, porque a veces las traducciones son de otros profesionales, por lo tanto no es el mismo libro el que sale en un lugar y otro. Hay alguna solo para algunos países, claro. Hay algunos países que se reservan el derecho de vetar algunas partes. Entonces dicen agradecimiento para Habilite una vez más y más que nunca. Oye, del original del año 2003
Si no me equivoco, sí, del original del año 2003. Vamos a iniciar. Entonces, ¿qué es lo que sale acá, pues? ¿Cuáles son los...? No, vamos a obviar los agradecimientos, pero sí los hechos, que eso es importante porque hay algunos libros que salen como hechos y otros dicen advertencia. Si usted va a pasar a leer este libro, tiene que tener claro las siguientes cosas. Entonces dice así: el Priorato de Sion, sociedad secreta europea fundada en 1099, es una organización real. En 1975, en la Biblioteca Nacional de París, se descubrieron unos pergaminos conocidos como Les Dossiers Secrets, en los que se identifica a numerosos miembros del Priorato de Sion, entre los que destacaban Isaac Newton, Sandro Botticelli, Víctor Hugo y Leonardo da Vinci. La Prelatura Vaticana, conocida como Opus Dei, es una organización católica de profunda devoción que en los últimos tiempos se ha visto inmersa en la controversia a causa de informes en los que se habla de lavado de cerebro, uso de métodos coercitivos y de una peligrosa práctica conocida como mortificación corporal. El Opus Dei acaba de culminar la construcción de una de sus sedes, con un coste de $47 millones en Lexington Avenue, Nueva York. Todas las descripciones de esta obra de arte, edificios, documentos y rituales secretos que aparecerán en esta novela son veraces. O sea, estamos hablando de una novela histórica con conocimientos centrales dedicados a la simbología o al simbolismo mundial de siglos y siglos pasados. Entonces aquí vamos a obviar algunos capítulos, vamos a ir directamente a la parte importante, pero ¿cómo inicia la película? Inicia la película con un hombre corriendo por el Museo del Louvre. Lo voy a nombrar como se escribe, no como se pronuncia, porque dicen que uno es más culto pronunciando en su propio idioma que tratando de pronunciar un idioma que no conoce. Así lo hablan los psiquiatras. Entonces, un hombre que es uno de los conservadores que hay en este museo francés, el más grande de todo el mundo. Dicen que uno se demoraría 5 semanas en recorrerlo completo. Por lo tanto, siempre cuando usted toma el recorrido más conocido que se hace por el interior, se demora alrededor de 2 horas, en donde lo llevan a conocer las 3 obras más importantes que hay en este museo. Pero 5 semanas, si usted es rápido. Si usted es lento, por lo general se va a demorar entre un mes y medio, cosa que hasta el día de hoy nadie lo ha hecho. Pero sí salió un personaje muy importante que dijo: yo me demoré en conocer estas 3 obras sin tomar el recorrido 5 minutos con 50 segundos o algo así. Eso se demoró él, porque iba corriendo y lo que hizo fue mirar nomás. Claro, fue mirar, no analizó nada, porque obviamente las personas no van a analizar los cuadros. En un recorrido que te haga el guía municipal es imposible. Él te va a decir la parte más obvia, lo que tú quizás ni siquiera has leído, pero que sale en absolutamente todos los lugares. Imagínate que yo solamente les precolombino. Son manzanas completas este palacio. Todavía no termino de analizar una sala y le he contado hasta los dedos a los monos que salen. O sea, al Louvre, no, en 5 minutos. El personaje principal es Robert Langdon, el profesor de la Universidad de Harvard, experto en simbología ancestral. Y el libro no parte como la película. El libro parte que él despierta en el Hotel Ritz de París. Él despierta en un salón y lo llaman de la ¿cómo se llama esto? No es la portería, desde de la recepción del hotel, y dicen: lo están buscando, un personaje muy importante. Él dice que no me moleste porque él se había quedado luego a firmar los libros, luego de estar en la Universidad Americana en París. Se quedó a firmar los libros y llegó muy tarde a su habitación, por lo tanto no quería que nadie lo molestara, pero ya después se da cuenta que se meten a la mala a su habitación, justamente porque lo estaban buscando, porque había fallecido y habían asesinado a uno de los conservadores del Gran Museo Parisiense. Entonces a él lo llevan a la fuerza a reconocer el cuerpo de este gran profesor, que él no lo conocía, pero el profesor a él lo conocía a través de sus libros y hacía muchas anotaciones.
Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando a Robert Landon lo llevan en el auto, la policía secreta lo lleva en el auto para irlo a dejar al museo, sale lo siguiente, este ya sería el capítulo 4 del libro, y dice así, le preguntan a él cuando va en el auto, ¿le gusta? Le pregunta, no, aquí ya en el capítulo 4 ella se encuentra con Faché, que en el libro dicen que es un personaje que es muy grande, muy robusto, que es moreno, es enorme. Entonces imagínense la impresión que tiene este profesor al encontrarse con este personaje de la policía, que no era lo que él pensaba, sino que parece que lo iban a llevar a fuerza a reconocer el cuerpo de un hombre que él no conocía, pero por la simbología querían principalmente a él de inmediato entregarle los pergaminos de asesino, sin él saber nada, porque él había ido a presentar su último libro, pero a él le iban a dar el cargo de inmediato de haber sido el asesino de este personaje. Entonces dice así: el capitán Besú Faché tenía el aspecto de un buey iracundo, con los hombros echados hacia atrás y la barbilla enterrada en el pecho. El pelo negro engominado acentuaba lo anguloso de su perfil, que como un filo dividía su cara en dos como la quilla de un barco de guerra. Al avanzar parecía ir abriendo un surco en la tierra que tenía delante, irradiando una fiera determinación que daba fe de su fama de hombre severo en todos los aspectos. Landon seguía al capitán por la famosa escalera de mármol hasta el atrio subterráneo que había bajo la pirámide. Te recuerde que cuando va a ver una foto desde afuera de este gran palacio se va a encontrar con una pirámide, que es una pirámide y una pirámide invertida. Se fija, o sea, tiene 8 lados, hacia arriba y hacia abajo, y cuando choca hacia abajo... 6 lados. Una pirámide de 6 lados, ¿no? De 8, pues no, son 8. 4 más 4, 8, y además serían 12 porque en la pirámide invertida está a más o menos 10 centímetros de tocar la punta de otra pirámide pequeña que hay abajo, en el subsuelo. Lo que pasa es que la pirámide, si yo lo miro como triángulo, tiene 6 lados y es el símbolo de Salomón. Sí, pero no es así, esto es en tercera dimensión. Esto es geométrico. Esto está dimensionado. Geometría sagrada. Claro. Sigue. Landon siguió al capitán por la famosa escalera de mármol hasta el atrio subterráneo que había bajo la pirámide. Mientras bajaba, pasaron junto a 2 agentes de la policía judicial, armados con ametralladoras. El mensaje estaba claro: aquí no entra nadie sin el consentimiento del capitán Faché. Una vez por debajo del nivel de la calle, un estado de agitación cada vez mayor se iba apoderando de Landon. La presencia de Faché era todo menos tranquilizadora, y el propio museo ofrecía un aura casi sepulcral. A aquellas horas, la escalera, como el pasillo central de un cine oscuro, estaba iluminada por unos pilotos muy tenues que indicaban el camino. Landon oía que sus propios pasos reverberaban en el cristal que los cubría. Levantó la vista e intuyó las nubes de vapor de agua de la fuente que se alejaban por encima de aquel techo transparente. ¿Le gusta?, le preguntó Faché, apuntando hacia arriba con la ancha barbilla. Suspiró demasiado cansado para intentar otro comentario ingenuoso. Sí, su pirámide es magnífica. Faché emitió un gruñido. ¿Por qué? Porque para los franceses eso es una aberración arquitectónica, pero para los americanos sigue siendo una belleza absoluta, bueno, y para todos los que vamos desde afuera. Una cicatriz en el rostro de París. 1-0. Notaba que su guía era difícil de complacer. Se preguntaba si Faché sabría que aquella pirámide, y esto no sale en la película y por eso hay que leer el libro, dice: se preguntaba si Faché sabría que aquella pirámide había sido construida por deseo expreso de Mitterrand, de François Mitterrand, con 666 paneles de cristal, ni uno más ni uno menos. Curioso empeño que se había convertido en un tema de conversación entre los defensores de la teoría conspiratorias, que aseguraban que el 666 era el número de Satán. De todos modos, optó por no sacar el tema.
Y vamos a seguir un poquito más y le entrego el pase a Catalina sobre el 666, este número que algunos dicen que es demoníaco, pero sinceramente no es así, sino que todo este simbolismo la Iglesia Católica lo ocupó en algún momento para exterminar a ciertos personajes, como lo que pasó en la Sagrada Inquisición. A medida que se adentraban en el foyer subterráneo, el enorme espacio iba emergiendo lentamente de las sombras, construido 20 metros por debajo del nivel de la calle. El nuevo vestíbulo de los Louvre, de 20.000 metros cuadrados, se extendía como una cueva infinita. El tono ocre pálido del mármol, empleado en su construcción, armonizaba con el color miel de la piedra de la fachada que se erigía por encima. Normalmente aquel espacio estaba siempre inundado de luz y de turistas, pero aquella noche se veía oscuro y desierto, envuelto en una atmósfera de frialdad más propia de una cripta. ¿Dónde está el personal de seguridad del museo?, preguntó Landon. En cuarentena, se apresuró a responder Faché, susceptible como si creyera que Landon estaba poniendo en cuestión la integridad de su equipo. Está claro que esta noche aquí ha entrado alguien que no debería haber entrado. Todos los guardias del Louvre están en el ala Zully y lo están interrogando. Mis agentes se han hecho cargo de la seguridad del museo por esta noche. Landon asistió mientras hacía lo posible por no quedarse rezagado. ¿Conocía bien a Jacques Schuner?, le preguntó el capitán. Ese era el conservacionista, el profesor que lo asesinan dentro de unos salones principales de este museo. En realidad no lo conocía, no nos habíamos visto nunca. Faché pareció sorprendido. El encuentro de esta noche iba a ser el primero. Sí, habíamos quedado en vernos durante la recepción que daba la Universidad Americana después de mi conferencia, pero no se presentó. Faché anotó algo en el cuadernito sin dejar de caminar. Landon se fijó en la pirámide menos conocida del Louvre, la pirámide invertida, una enorme claraboya invertida que colgaba del techo con una estalactita en la sección continua del sótano. Faché guió a Landon hasta la entrada de un pasadizo con techo abovedado que había al final de un tramo de escalera, y sobre que un cartel rezaba Denon. El ala Denon era la más famosa de las 3 secciones principales del museo. Y ahí le entrego ya el micrófono a Catalina, porque después vamos a hablar de otro tema que siguen ocurriendo acá en estas escenas, los primeros capítulos del libro, porque es larguísimo, está lleno de detalles. Mira, yo estuve revisando algo del Código Da Vinci. La verdad es que hay algunos símbolos evidentes que son los que se han transmitido por documentales, se han transmitido por diferentes medios, pero hay una cosa curiosa. Al profesor Landon lo ubican a eso de las 12:30 de la noche, o sea, la hora cuando invertida. Él había vuelto él ya había vuelto de la firma de los libros. Esto no es al azar, porque ya tenemos un primer significado. Las 12:30, que es la hora invertida de las 12:30 del día, es la hora de la sorpresa, y además de eso es la hora de lo que tú te propongas, lo lograrás. O sea, está todo muy fríamente calculado. Sí, porque luego, parte de los policías también pertenecían a la misma congregación. Exacto. Aquí ya tenemos un primer símbolo entreabierto. Aprovecho de darle un saludo a nuestro amigo Eladio José, que nos está siguiendo desde nuestra querida España. Por otro lado, tenemos de que el caballero, el caballero de... el conservador del museo, Jacques Sunier. El curador, justamente, Sunier, era un experto en lo suyo, pero además era un estudioso en deidades femeninas. Sí, porque eso es lo que viene después en los próximos capítulos. Y curiosamente, la persona la deidad que rige la noche es justamente una deidad femenina. Y sobre eso
yo les quiero leer acá en un libro que se llama Las Ciencias Prohibidas, Enciclopedia del Ocultismo, que es un libro bastante básico en realidad. Dice: hija de la noche, de la oscuridad según los simbolistas, la muerte se asocia a la destrucción de la luz, se relaciona con el silencio, con la nada, y tiene como último significado emblemático lo irreparable e inescrutable. Representa en suma al mayor de los misterios con los que el ser humano se debe enfrentar. Vamos juntando elementos. Tenemos ya las 2:30, la hora invertida de la sorpresa de que lo que tú busques lo vas a lograr. Ahora tenemos la noche, que está representada por la mujer, ¿ya? Y la mujer es justamente una de las especialidades de Saunier, el especialista que ha sido asesinado. Y resulta de que en la noche es cuando se guardan los más grandes secretos. Y es justamente el Código Da Vinci de lo que habla, del más grande de los secretos. Sigamos analizando el símbolo de los libros, que no está precisamente en Discovery Channel, o si está, lo deja muy entre líneas, a ver si alguien lo capta en el transcurso. Dice que bueno, la clave él la pone de todo esto, la pone alrededor de varios salones del Louvre, que ya vamos a revisar sobre eso. Pero además de esto, él mismo se desnuda, ¿ya? Y se coloca dentro de un círculo. Los círculos son siempre portales o sellos de protección. Y él se coloca en una especie de pentagrama. El pentagrama siempre va a representar al hombre y la conexión con lo divino. Y además de eso, se pone con una serie de símbolos y un número, que es un código que en el fondo es el número de una caja fuerte, pero además ese código, cada número representaba de alguna forma un número que tenía que ver con algo sagrado. De hecho, el número empieza con el número 13. Otra cosa que a mí me llamó mucho la atención de Código Da Vinci, y que es algo que no se menciona por lo común, ya, es que, bueno, dice, retomando, que el cadáver de Saunier está desnudo. Pero vamos en el capítulo 4 recién. Abierto, yo estoy en el 2. Espérate un poquito. Con los brazos y las piernas muy abiertos, formando algo como una estrella, que yo ya lo estaba diciendo, ya, de 5 puntas, con su propia sangre y con un plumón de tinta especial que solo se ve con cierta luz morada. Interesante, porque los papas, cuando dan ciertas misas, y algunos sacerdotes, los arzobispos, dan misas especiales, lo hacen de morado. El morado o la amatista, ya, que tienen que son del mismo color, también tienen un significado. En este caso, la amatista, ya, posee entre sus mayores virtudes la de se me está perdiendo un poquito. Se me perdió un poquito ahí ya está, listo, lo encontré. Dice que el color violeta o la amatista representa siempre la mezcla de lo masculino con lo femenino, ¿ya? Y además de eso, la conexión directa con lo espiritual, entre otros significados, ¿ya? Por lo tanto, y es el equilibrio de la mente que ayuda a transformar las obsesiones y los miedos para poderlos encauzar en el camino correcto, en una transmutación de la energía.
Por lo tanto, tenemos otro símbolo más que está ahí oculto y que no también se pasa muy de largo en lo que es este libro, El Código Da Vinci. En otras palabras, este personaje que es el procurador de la obra Saunier, que venía de hace tiempo estudiando la trayectoria de Robert Langdon, prepara todo para que sea él y solo él el que llegue, y con toda esta serie ustedes dirán cábala, amuleto o lo que quieran llamarle, de alguna forma lo coloca para que Langdon pueda interpretarlo y además esté protegido por una serie de conjuros ya que se proyectan a través de este círculo y este pentagrama, porque recuerden ustedes que todo pentagrama que está dentro de un círculo es un conjuro en sí, y en este caso es un conjuro de protección. ¿Qué era lo que se protegía, Manuel? Lo que pasa es que hay que ir revisando el libro, porque la gente que no leyó el libro pero vio los documentales se dan vuelta a ellos nomás, pero no siguen la escritura del autor. Lo otro que tú me habías Entonces, dicho, vamos en el capítulo 4, porque no podemos revelar todo, porque el libro también lo revela, sí, pero de a poco. Lo que pasa es que tú me habías dicho algo del 666 que se me había olvidado, y dicen que el 666 es el número de la bestia, pero la verdad es que es el 666 invertido 9. El 9 es el número del hombre. Y como estamos hablando de términos invertidos, yo creo que acá no está hablando del 666. Están hablando, como todo se está invirtiendo, estamos hablando de las 2:30 invertidas. Empecemos por ahí. Yo creo que el 666 habría que invertirlo para el número del hombre. ¿Y quién es el hijo del hombre? Es Jesús en la tierra, y es que cuando se hizo hombre para salvar a la humanidad. Lo que pasa es que ese arquitecto es masónico, al igual que el presidente que lo mandó así a hacer, que, pues. Así que ahí está es por ahí que va el tema, y no por el... Pero es que esto no tiene que ver con la película, porque esto tiene que ver más con el museo. Acuérdate que en el museo están las obras más grandes. Por eso te digo. Está toda la conservación de la historia ahí, pues, y lo que no se puede es porque está en manos de privados de todo el mundo. Por eso te digo. Continúa nomás. Seguimos con el capítulo 4 del libro El Código Da Vinci, una versión original del año 2003, y dice lo siguiente. Seguimos en el museo, porque el museo sigue, es bastante largo, por lo menos en la película ellos se van cuando deciden tirar uno de los ¿cómo se llama esto? De un motor, pero con seguimiento, que le habían colocado a él para que no se pudiera escapar, porque él, sin saber, un GPS, era un sistema radial, puede ser un sistema radial o ¿cómo se llama? Intercomunicador a distancia. Bueno, vaya a saber uno, nosotros no somos no trabajamos para el servicio secreto, pero bueno, era un botoncito como los que se ven en todas las películas para rastrear al personaje en cuestión. Entonces dice el capítulo 4: Faché se pasó una mano carnosa por el pelo, y Saunier era experto en la materia, más que nadie. Ya entiendo, pero Langdon tenía la sensación de que no entendía nada. Jacques Saunier estaba considerado como el mejor iconógrafo mundial especializado en diosas. No era solo que sintiera una pasión personal por conservar piezas relacionadas con la fertilidad y los cultos a las diosas y a la divinidad femenina, sino que durante los 20 años que se mantuvo en su cargo de conservador, contribuyó a que el Louvre lograra tener la mayor colección del mundo sobre divinidad femenina, la bris, las hachas dobles pertenecientes a las sacerdotisas del santuario griego más antiguo de Delfos, caduceos de oro, cientos de cruces ansatas de An, parecidas a ángeles, caracas y sistrum, usadas en el antiguo Egipto,
para espantar a los malos espíritus, así como una increíble variedad de esculturas en las que se representaba a Horus amamantado por la diosa Isis. Tal vez Jacques Junier sabía algo del libro que usted estaba preparando, aventuró Faché, y le propuso el encuentro para ofrecerle su ayuda. Landon negó con la cabeza. En realidad no lo sabe nadie. Aún es un borrador y no se lo he enseñado a nadie, excepto a mi editor. Faché se quedó en silencio. Landon no reveló el motivo por el que aún no se le había enseñado a nadie aquel borrador de 300 páginas, provisionalmente titulado Símbolos de una divinidad femenina perdida. Proponía algunas interpretaciones muy poco convencionales sobre la iconografía religiosa aceptada, que sin duda resultarían controvertidas. Cuando ya estaba cerca de las escaleras mecánicas inmóvil, se detuvo al darse cuenta de que Faché ya no iba a su lado. Se volvió y lo vio junto al ascensor de servicio. «Iremos en ascensor», le dijo cuando se abrieron las puertas. «Seguro que sabe mejor que yo que la galería está bastante lejos de aquí». Y el profesor aquí cuenta lo que nos sale en la película, que es muy interesante. ¿Por qué? El profesor nunca se subía a los ascensores. Era claustrofóbico. Iremos en ascensor, le dijo cuando se abrieron las puertas. «Seguro que sabe mejor que yo que la galería está bastante lejos de aquí». Aunque Landon sabía que el ascensor acortaría la ascensión de 2 pisos hasta el ala de Non, seguía sin moverse. «¿Pasa algo?», le preguntó Faché sujetando la puerta con impaciencia. Landon suspiró y se volvió un instante, despidiéndose del espacio abierto de la escalera mecánica. No pasa nada», se mintió a sí mismo. Cuando era pequeño, Landon se había caído en un pozo abandonado y se había pasado horas en aquel mínimo espacio, a punto de ahogarse, hasta que lo rescataron. Desde ese entonces tenía fobia a los espacios cerrados, los ascensores, los metros, las pistas de squash. «El ascensor es un invento perfectamente seguro», se decía siempre a sí mismo, aunque sin acabar de creérselo. «Es una cajita de metal que se mueve por un canal cerrado». Aguantando la respiración se metió dentro, y cuando las puertas se cerraron notó la descarga de adrenalina que siempre le invadía en aquellos casos. Bueno, eso sale en la película, que el hombre va muy nervioso y empieza a transpirar. Claro. 2 pisos, 10 segundos. «Usted y el señor Junier», dijo Faché cuando el ascensor empezó a moverse. «No habían hablado nunca, no se habían enviado nunca nada por correo». «No, nunca nos enviamos nada». Faché dio la cabeza como tomando nota mental de aquel dato, porque él creía que él era el único sospechoso y ya lo tenían apresado adentro del museo. Necesitaba y aquí sale solamente una confesión. Sí, pues, lo iban a obligar. Si no se escapaba, lo iban a obligar. Claro. Y aquí sale algo que tampoco sale en la película, porque si no la película hubiese durado como 10 horas. Dice lo siguiente, que este personaje, Faché, llevaba una cruz muy particular. «Es una cruz gemata», dijo de pronto Faché, desconcertado porque Landon lo veía a través ¿cómo se llama? De la proyección que daban los latones de este... Estoy mala, eso pasa porque nosotros nos almorzamos antes de venir a la radio. La pared del ascensor, por era el reflejo, la proyección de la imagen. Entonces, dijo de pronto Faché, desconcertado. Landon alzó la vista para ver que a través del reflejo el capitán lo estaba mirando. El ascensor se detuvo en seco y las puertas se abrieron. Salió rápidamente al vestíbulo, ansioso por volver al espacio abierto que proporcionaban los célebres altos techos de la Galería Louvre. Sin embargo, el mundo al que accedió no era para nada como esperaba. Sorprendido, interrumpió la marcha y Faché lo observó. Pero aquí yo me salté un espacio, que el tema de la crucecita, que tiene detalles. Vio el pasador de la corbata del capitán, un crucifijo de plata con 13 incrustaciones de ónix negro. Aquel detalle le sorprendió un poco. Aquel símbolo se conocía como cruz gemata,
una cruz con 13 gemas y era un ideograma de Cristo con sus 12 apóstoles. No sabía por qué, pero no esperaba que un capitán de la policía francesa hiciera una profesión tan abierta a su religión. ¿Por qué será esto? Justamente porque lo querían inculpar a él para salvar al verdadero asesino. O sea, esa cruz era la revelación de la hermandad a la cual él también pertenecía, pues. Y Landon ya lo había sospechado, ya no era para nada tonto, era el experto absoluto del simbolismo mundial. En realidad. Entonces, aquí vamos a ir avanzando hasta el capítulo 5. Y tome atención porque todo lo que sale en este libro es tremendamente interesante. Y aunque usted tome toda la atención posible en la película, no va a llegar a aprender todo si no compra el libro. Dice así: Murray Hill Place, la nueva sede estadounidense del Opus Dei, y su centro de convenciones se levanta el número 243 de Lexington Avenue, en Nueva York, valorado en más de 47 millones de dólares. El edificio de más de 4.000 metros cuadrados de superficie está revestido de ladrillo oscuro y piedra de Indiana, diseñado por May y Pinska. Cuenta con más de 100 dormitorios, 6 comedores, bibliotecas, salones, oficinas y sala de trabajo. En las plantas 2, 8 y 16 hay capillas decoradas con mármoles y maderas labradas. El piso 17 es enteramente residencial. Los hombres acceden al edificio por la entrada principal de Lexington Avenue. Las mujeres lo hacen por una calle lateral. Y en el interior del edificio deben estar en todo momento separadas, acústica y visualmente, de los hombres. Aquella tarde, hacía unas horas, en la soledad de su apartamento del ático, el obispo Manuel Aringazor Rosa había metido 4 cosas en un bolso de viaje y se había puesto la sotana. Lo que sale en la película es cuando ya el prior máximo de la congregación del Opus Dei va en su avión privado y va siendo entrevistado por un periodista, el cual preguntaba muchas cosas, y después ya este hombre se enoja y le dice: ya, hasta aquí nomás llegamos, porque le llega una llamada telefónica muy importante. ¿Y de quién era esa llamada? Del albino, este monje que había asesinado al conservador del museo. Y aquí ya va avanzando la historia. En condiciones normales no habría obviado el cordón púrpura, pero esa noche iba a viajar acompañado de más gente y deseaba que su alto cargo pasara desapercibido. Solo los más atentos se darían cuenta al verle el anillo de oro de 14 quilates con la matista púrpura, los grandes brillantes y la mitra engarzada. Se había echado la bolsa al hombro, había rezado una oración en voz baja y había salido de su apartamento en dirección al vestíbulo, donde su chofer le estaba esperando para llevarlo al aeropuerto. Ahora, en ese vuelo comercial rumbo a Roma, Aringarosa miraba por la ventanilla y veía el oscuro océano Atlántico. El sol ya se había puesto, pero él sabía que su estrella particular estaba iniciando su imparable ascenso. Esta noche se ganará la batalla, pensó, aún sorprendido al pensar en lo impotente que se había sentido hace solo unos meses para enfrentarse a las manos que amenazaban con destruir su imperio. En calidad de prelado del Opus Dei, el obispo Aringarosa había pasado los últimos 10 años extendiendo el mensaje de la obra de Dios, que es lo que significaba realmente Opus Dei. La congregación, fundada en 1928 por el sacerdote español José María Escriba, promovía el retorno a los valores conservadores del catolicismo y animaba a sus miembros a realizar sacrificios drásticos en sus vidas para hacer la obra de Dios. La filosofía tradicionalista del Opus Dei arraigó en un principio en la España prefranquista, pero la publicación en 1934 de Camino, el libro espiritual de José María Escriba,
consistente en 999 máximas de meditación para hacer la obra de Dios en esta vida, y se lo damos al revés sería 666, propagó el mensaje de aquel sacerdote por todo el mundo. Ahora con más de 4 millones de ejemplares publicados en 42 idiomas. La fuerza del Opus Dei no conocía fronteras. Sus residencias, centros docentes y hasta universidades se encontraban prácticamente en todas las grandes ciudades del mundo. El Opus Dei era la organización católica con un mayor índice de crecimiento, así como la más sólida en términos económicos. Pero por desgracia, Aringarosa era consciente de que en tiempos de cinismo religioso, de idolatría, telepredicadores, la creciente riqueza de la obra era blanco de sospechas. Son muchos los que consideran el Opus Dei como una secta destructiva. Le comentaban con frecuencia a los periodistas. Otros los tachan de sociedades secretas católicas ultraconservadoras. Son algunas de esas dos cosas. No, ninguna, respondió siempre el obispo, sin perder la conciencia. Somos una iglesia católica, una congregación de católicos que hemos optado prioritariamente por seguir la doctrina católica con tanto rigor como podemos en nuestras vidas cotidianas. Incluye la obra de Dios necesariamente, los votos de castidad, pobreza, penitencia de los pecados mediante la autoflagelación y el cilicio. Y eso es muy interesante porque el personaje, cuando lo llama a él por teléfono cuando va en el avión, el albino, Silas, asesino Silas, luego se autoflagela porque había cometido un asesinato. Por lo tanto, aquí se aprieta el cinturón con los clavos al revés y se autoflagela ahí, colocándose hasta el dolor máximo, y después en cada pierna se hace esta autoflagelación y luego se saca de su de su cinturón, se saca el autoflagelante, que este palito el San Martín, algo parecido, no sé cuál, sí, pero tiene varias puntitas, es un chicote con las cintitas de, sí, ¿cómo se llama? De cuero, sí. O sea, es un cuero que usted lo amarra a un palo. Y algunos colocan tachuelas para algunos va con clavitos y otros van así nomás. Pero justamente el que provoca más dolor es cuando este hombre se autoflagela la espalda y quedan enganchados los clavos a su ser. Claro. Y este hombre siempre lo hacía. De hecho, cuando se saca su túnica, se le ven todas las marcas, tanto en las piernas como en la espalda, y aquí en el estómago también. Pero es terrible, y ese actor es muy conocido, es el actor que interpreta a Silas. Pero aquí vamos a ver cuando lo llama, porque no sé si parece que se cayó el papelito o yo lo tenía por aquí. A ver, vamos a ir avanzando por si está o no está. A ver. Vamos por acá. Tú ahí marcas los tiempos. Excitado, Aringarosa respondió en voz baja. Sí, Silas ha encontrado la clave, dijo su interlocutor. Está en París, en la iglesia de San Sulpice. El obispo sonrió. Entonces estamos cerca. La podemos conseguir inmediatamente, pero necesitamos su influencia. Desde luego, dígame qué tengo que hacer. Cuando Aringarosa desconectó el teléfono, el corazón le latía con fuerza. Volvió a contemplar la oscuridad de la noche, empequeñecido por la magnitud de los acontecimientos que habían puesto en marcha. A casi 1000 kilómetros de allí, el albino Silas se encontraba frente a un pequeño lavamanos lleno de agua, limpiándose la sangre de la espalda. Las gotas se hundían en él y creaban formas. Purifícame con hisopo y seré limpio, rezaba recitando los salmos. Lávame y seré más blanco que la nieve. A Silas lo invadía una emoción y una impaciencia que no había sentido desde su otra vida y que lo electrizaba. Durante los 10 años anteriores había seguido los preceptos de camino, limpiando sus pecados, contribuyendo sus vidas, borrando toda la violencia de su pasado, pero aquella noche todo había vuelto a hacérsele presente.
el odio que tanto se había esforzado por enterrar había sido convocado de nuevo, y le había asombrado constatar lo poco que su pasado había tardado en aflorar a la superficie, y con él, claro, sus antiguas mañas, algo oxidadas pero aún útiles. El mensaje de Jesús es un mensaje de paz, de no violencia, de amor. Aquel era el mensaje que le había enseñado desde el principio y el que conservaba en su corazón. Sin embargo, era también el que los enemigos de Cristo ahora amenazaban con destruir. Los que amenazaban a Dios por la fuerza encontrarán resistencia, inamovible y siempre alerta. Durante 2 milenios los soldados cristianos habían defendido su fe contra la que intentaban abolirla, y esa noche Silas había llamado a la batalla. Tras secarse las heridas, se puso el hábito que le llegaba a los tobillos, era liso de lana oscura y hacía resaltar la blancura de su piel y de su pelo. Se apretó el cinturón de cuerda, se cubrió con la capucha y se miró en el espejo. Iniciamos la marcha. Y aquí pasamos de inmediato al capítulo 6. Bueno, para que ustedes hagan una referencia, Silas después se va nuevamente y va a visitar la iglesia de San Sulpice. Entra y hay una monjita que le abre la puerta, dice, bueno, ¿cómo está? Y qué sé yo. Y este hombre le dice que se tiene que ir. Cuando uno se despide de las personas más católicas, dicen vaya con Dios. Bueno, eso es lo que le dice a la monjita. La monjita se va, pero desde el segundo piso, en donde se encuentra el órgano, está observando todo. Y si la agarra uno de los ¿cómo se llama esto? A ver, el cirio lleva de los candelabros que sujetan los cirios. Pero no es candelabro, es mucho más que eso. Es un pedestal. Agarra el pedestal que lleva una base de piedra, y con ese la agarra con las 2 manos y empieza a azotar en una de las esquinas, en la esquina derecha que da ¿cómo se llama esto? Que da hoy que ando mal hoy día, eso es porque no he almorzado nada. Que da había una baldosa. ¿Dónde se para el curita? ¿Dónde se para el cura? En el altar. Ahí, pues en el altar. Bueno, está en la esquina derecha del altar. Agarra esta herramienta. Agarra esto que él utilizaba como herramienta y le empieza a dar al suelo. Rompe las baldosas de la iglesia. Mete la mano a una distancia bajo tierra de unos 40 centímetros y agarra una roca. Y este gallo ya, pero le da la locura absoluta, porque esa roca no era lo que él andaba buscando. Él andaba buscando una clave, que es la clave para abrir en donde se encuentra supuestamente el Santo Grial, que era lo que ellos pensaban hasta esa altura. Entonces Silas sube en donde está la habitación de la monjita, que es la encargada de la iglesia, y le dice que usted sabe la verdad, y la monjita le responde con frases bíblicas, porque se están respondiendo entre ellos con frases bíblicas. Y la monjita le dice que no sabía nada. Entonces Silas agarra esta roca que traía justamente esos pasajes de la Biblia, traía ahí impreso ese pasaje de la Biblia tallado, y le da con la roca y obviamente mata a la monjita. Este hombre desesperado, ahí ya nos vamos al siguiente capítulo, en donde toma más importancia luego el profesor Landón con la hija adoptada del conservacionista. Dame unos minutos porque quiero rescatar algunas cosas. En el capítulo 4, por ejemplo, ya tenemos la muerte del conservador. Tenemos una serie de inscripciones. Llega Sofía, ya que era la experta en números, que estaba también. Sofía es la infiltrada en la policía secreta. Exacto. Y resulta, pero ella además era nieta de este caballero que había fallecido. No es nieta, hija. Es hija adoptiva. En realidad, tiene razón ahí en ese sentido. Bueno, el tema es que tenían que llamarla
llamar a un número en el entretanto, y cuando llaman, Sophie... Llama a la embajada él. Claro, llama a la embajada, dice que tienen que llamar inmediatamente a la embajada de su país. Cuando llama, no le contestan de la embajada de su país, sino que le contesta una grabación de Sophie y le dice, tenemos que hablar, ¿ya? Y ahí le da a entender de que también tiene que... De que fachea un infiltrado, porque tiene que tratar de escaparse, claro. Exacto. Resulta de que... Avisan de la embajada de Estados Unidos. Resulta de que Sophie había llegado antes, ¿ya? Porque el curador había llamado a esta niña antes para que viera toda la escena completa, y ella, antes de que llegue la policía... O sea, se supone que el conservador sabía exactamente